Usted está viendo Tierra América, la vida hecha imagen. Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Tierra América, la vida hecha imagen. Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de patria, de compromiso con las ideas del patricio mayor, de nuestro Juan Pablo Duarte. En el marco de la conmemoración del bicentenario de su natalicio, estamos llevando algunas reflexiones sobre temas de fondo que tienen que ver no solo con Duarte, su pensamiento, su trascendencia, sino además con otros referentes latinoamericanos y caribeños que nos ayuden a comprender la necesidad de apuntalar cambios a partir de lo propio, cómo el pensamiento social, nacional, puede ayudarnos a entender por dónde andamos en los momentos actuales y entonces cómo enderezar el rumbo de nuestro barco. Hoy, por ejemplo, que nuestro país y la juventud que está en las calles, batiendo el tema de la corrupción y el tema de la impunidad, porque el uno es consecuencia del otro. Por ejemplo, hemos dicho siempre que si aquí no hay la impunidad en la medida en que se está llevando a cabo este proceso, es lo que hace posible el tema de la corrupción. Y Juan Pablo Duarte alertó sobre ambos fenómenos. Duarte, con su ejemplo ético de rendir cuenta a la nación, primer funcionario que rinde cuenta, estaba haciendo un llamado a la necesidad de la transparencia en el manejo de los fondos públicos, a la necesidad y a la importancia de evitar la corrupción. Pero cuando Duarte nos señala el crimen no prescribe ni queda jamás impune, está claro que está martillando un elemento, el de la impunidad. Y si hoy la corrupción tiene los niveles que tiene en la República Dominicana, es porque ha habido una impunidad grosera. Por eso es necesario recurrir a Duarte como referente histórico, como referente ético. No solo ver a Duarte en función de las ideas, en función de la construcción de una nacionalidad, sino y sobre todo cómo su pensamiento tiene una vigencia y una trascendencia tan actual y será siempre un pensamiento de mucha actualidad en el que tenemos que beber todos los dominicanos, las dominicanas, para poder enderezar el rumbo de este barco a la deriva que es la República Dominicana. En un momento Balaguer habló de que este es un país rico, pobremente administrado. Desgraciadamente, sigue siendo pobremente administrado y él también fue corresponsable de esa pobreza en la administración del erario. Pero además, cómo él propició la corrupción. Contra estos temas tenemos que estar trabajando y articulando energía y procurando la unidad, que es otro de los fuertes de Juan Pablo Duarte, que llamó a este pueblo a la unidad. Sed unidos y así apagaréis la tea de la discordia. Por eso entonces es fundamental que nosotros vayamos a estos referentes. Hemos invitado para esta entrega especial a un intelectual cubano que hace un tiempo está haciendo algunas investigaciones en el país, a Elías Acosta Matos, a quien tuve la oportunidad y el honor de conocerlo en el año 1997 en Santiago de Cuba, cuando allí era presidente del Ateneo de Santiago de Cuba. Luego pasó a la Biblioteca Nacional José Martí en La Habana, y allí tuve la oportunidad de visitarlo. Luego estuvo designado en el Comité Central del Departamento de Cultos y donde estuvo haciendo un gran trabajo. Es un historiador que, aunque no sea historiador de oficio o académico, su vida como intelectual está dedicada a husmear en los archivos. Bueno, y estando allí en la Biblioteca Nacional José Martí, tuvo que buscar en muchos archivos. Y hoy está en el Archivo Nacional trabajando estos temas. Y un fuerte de Elías Acosta Matos es el tema de la identidad, el tema cultural y cómo esto y los referentes históricos y cómo esto pueden ayudarnos en una sociedad determinada a construir referentes, a construir un discurso de actualidad viendo el pasado para poder entonces armar la necesidad de una identidad en nuestro pueblo. Así es que vamos a conversar y todo el espacio estará dedicado para que Elías nos ayude con algunas reflexiones en este pueblo dominicano que está necesitado de nuevos referentes a partir de lo que tenemos,
y el referente fundamental es Juan Pablo Duarte. Y digo nuevo referente en el sentido de que la juventud y políticos no tan jóvenes tengan que ver hacia atrás el pensamiento y la ética de Duarte y lo que le dieron continuidad a su pensamiento, como Gregorio Luperón, como Manolo Tavares Justo, Fabio Fiallo, Américo Lugo y el propio Francisco Alberto Camaño Deñó, que lo que hace, haciendo patria, es a partir del referente histórico que es Juan Pablo Duarte. Así que vamos a conversar con Elías Acosta Mato de estos temas. Elías, el tema de la identidad, en la necesidad de construir un proceso nacional que nos ayude a ver el futuro construyendo el presente. Bueno, mira, muy buenos días, Alfonso. Yo creo que has tocado un enfoque o has aportado un enfoque lúcido a los problemas que pueda tener una nación. O sea, sea República Dominicana, sea México, sea Cuba, cualquier país, necesita tener un basamento común sobre el cual la sociedad, que está dividida, como todos sabemos, y no es un invento de Carlos Mar, en clases sociales y en grupos sociales, pero tiene que tener un sustrato común, quiere decir, tiene que tener una especie de identidad o de comunidad histórica, es decir, venir de procesos históricos donde la gente se identifique, se reconozca. Tiene que venir también de una cultura común, quiere decir, esa forma de crear y transformar la naturaleza, la sociedad y al propio hombre a partir de aspiraciones estéticas o de otro tipo. Y ese sustrato común del cual vienen las sociedades es lo que permite que las sociedades se tracen metas y puedan a la larga estar constantemente insatisfechos con su presente para construir un futuro. O sea, no se trata de una pelea de todos contra todos. Hay una serie de principios reconocidos en las sociedades que tienen una identidad definida que permiten que no se empiece siempre de cero la lucha ni las aspiraciones de las personas, sino que a partir de un punto se aspire a mejorar, cambiar o perfeccionar lo que se tiene. Entonces la identidad cultural sería, y la identidad en general de un pueblo, sería el basamento sobre el cual se levanta el edificio de la sociedad, de lo que sería la opinión pública, el edificio también de las aspiraciones, los sueños, los ideales de las personas que viven en esa sociedad para poder avanzar. Donde no hay una identidad definida, donde la gente está buscando constantemente qué es, de dónde viene, para qué sirve, qué quiere hacer, hacia dónde va, se está en una especie de círculo vicioso del cual es difícil escapar. Por ejemplo, sociedades que no tienen una identidad definida o que están en construcción son sociedades frecuentemente desarraigadas y enfrentadas y crispadas por conflictos internos que a veces no se explican por qué, de todos contra todos, o de una gran parte de la población contra una minoría. Por lo tanto, no hay síntomas evidentes de progreso, sino hay una especie de retorno constante porque no se reconoce, no se sabe de dónde se viene, no se sabe de dónde se va. Por eso que creo que países como República Dominicana, como Cuba, que tienen una identidad definida, o sea, el Caribe en general, precisamente por lo dramático de su historia, Haití, está en perfectas condiciones de acometer planes de superación, de progreso y de mejoramiento basados en su pasado. Y creo que desde ese ángulo tenemos un trecho muy adelantado con respecto a otras naciones que están buscando qué son y que todavía no lo saben. Lamentablemente, generalmente en países del tercer mundo, que tú ves desgarrado por una serie de conflictos que no tienen explicación a veces, y que tú comprendes que muchas veces son alentados desde el exterior porque no hay un sentimiento nacionalista y no hay un sentimiento de identidad fuerte que permita priorizar lo de la patria por encima de intereses foráneos. Yo siento que en el Caribe, Haití, Cuba y Puerto Rico tienen una definición o una identidad nacional mucho más acentuada que República Dominicana. Uh-huh. Ahora, en los últimos 45 años, por citar un espacio-tiempo, ha habido un proceso de transculturación. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, que no conocíamos el fenómeno de la droga, a partir de 1965, los Estados Unidos, con la intervención, introducen el elemento de la droga por un lado, pero al propio tiempo hicieron una labor de zapa, de sonsacar. Por ejemplo, San Francisco de Macorís, la provincia y el pueblo nuestro fuera de Santo Domingo más combativo, donde la juventud
tenía una mayor efervescencia política y un mayor nivel de compromiso político. Ellos estudiaron el espectro nacional nuestro y se dieron cuenta que cuando la intervención debían bloquear la posibilidad de que la gente de San Francisco de Macorís llegara hacia Santo Domingo, y lo lograron. Y posterior entonces al hecho bélico de la Revolución de Abril, la Guerra Patria, ellos procuraron un trabajo muy específico en San Francisco de Macorís y le dieron visa a toda la juventud de San Francisco de Macorís, y entonces una vez en Estados Unidos un poco lo alientan para el tema de la droga y el dinero fácil, y todo esto tuvo un resultado. Y hoy ese movimiento social y político que había fuerte en la República Dominicana fue desvertebrado. O sea, hay un fenómeno, el trabajo de zarpa o de transculturación de las sociedades que dominan. Mira, tienes toda la razón. De hecho, en el caso de República Dominicana, por ejemplo, para un historiador objetivo, desprejuiciado, no decantado por una militancia en un partido político determinado, sino estudiando la realidad, estudiando el devenir histórico, es muy visible eso, el accionar desde la sombra de ciertos planes del gobierno norteamericano para desestabilizar al país y para evitar que las fuerzas más populares, radicales, progresistas, revolucionarias pudieran tener una preponderancia en el clima interno de la nación. Voy a poner un solo ejemplo. O sea, lo que voy a decir no es nada secreto, está documentado y está en internet en dominio público. En la Biblioteca Memorial John F. Kennedy, que está ubicada en Boston, está toda la papelería secreta, o la mayoría de la papelería secreta, de la correspondencia diplomática de los diferentes encargados de negocios o jefes de misiones norteamericanas durante el gobierno de Kennedy, desde República Dominicana. Especialmente la correspondencia de John Barlow Martin, el embajador norteamericano, que fue embajador del 62 al 64, con diferentes asesores de Kennedy. En esa correspondencia está clarito lo que tú dices. O sea, cómo había que inducir la división de las fuerzas políticas internas. Específicamente se dice, tenemos que dividir al 14 de junio, al movimiento 14 de junio. Tenemos que apoderarnos del MPD para enfrentarlo al 14 de junio. Tenemos que ir minando todo lo que aliente lo que ellos llamaban el extremismo de izquierda radical, para construir una oposición moderada. Es decir, para que las fuerzas más afines a los intereses norteamericanos, sin necesariamente tener que ser mercenarios norteamericanos, sino afines a los intereses norteamericanos, pudieran tener un dominio en la política norteamericana. Entonces, se usan muchas herramientas. La Guerra Fría fue especialmente creativa, especialmente, rica en experiencias de dominación indirecta, sobre todo a través de métodos como los medios de difusión, la cultura, la academia, los libros, las artes, para tratar de imponer la visión del mundo norteamericana contra la visión del mundo soviética o del campo socialista. Entonces se libró una guerra mortal por debajo de la mesa entre estas dos visiones del mundo, con métodos no siempre ideológicos y no siempre culturales. Por ejemplo, una investigadora como la inglesa Frances Stoner Saunders, que tiene un excelente libro que se llama La Guerra Fría Cultural, dice que, con razón, durante los años de la Guerra Fría, el Ministerio de Cultura de los Estados Unidos fue la CIA. No hubo Ministerio de Cultura, pero quien decidía qué grupo giraba al exterior, a dónde se mandaba un grupo de jazz, por qué tenía que mandarse a los países de Europa del Este, por ejemplo, el jazz, porque era una música de improvisación, de libertad, y que daba la sensación de que todo se podía hacer, para contraponerla a la atmósfera que ellos consideraban reinaba en esos países, que era una atmósfera opresiva, totalitaria, etc. Entonces todo estaba estudiado. Así que no me extraña para nada, y te doy toda la razón lo que dices, de que se usaron métodos de ese tipo aquí, y se usaron dentro de los Estados Unidos. Está el famoso programa COINTELPRO, o programa de contrainteligencia interna, que tiene un excelente reporte en internet, en libre, o sea, se puede consultar, del año 75, de un comité del Congreso de los Estados Unidos que se llama Comité Church, y que tiene todas las actividades contra los disidentes internos, incluyendo los rockeros o los representantes del rock norteamericano interno, como Jimi Hendrix o como
John Morrison, o como otros grupos internos de rock que eran contestatarios, que eran rebeldes, que eran contraculturales, para alejarlos de la influencia sobre la juventud. Y llegaron desde espiar, chantajear, presionar, aislar, desprestigiar, hasta asesinato selectivo. Lo dice el informe senatorial congresional norteamericano que se llama Church, el de la comisión Church. Está en internet, se puede consultar. O sea que si eso se aplicó dentro del país, ¿qué no se aplicaría afuera? Y tiene toda la razón. Este es un país rebelde. Este es un país que en el 65 se enfrentó a la 82 División Aerotransportada Norteamericana, que era la élite de la élite, y logró una victoria moral y un empate militar. Por lo tanto, este era un país que había que diseñarle una estrategia de dominación, una estrategia de desmovilización, una estrategia de división, una estrategia de disolución de esos elementos identitarios que aglutinaban y hacían a los dominicanos poner la patria por encima de todo, y lograr entonces los objetivos hegemónicos y de dominio que ellos se impusieron. Ahí mismo, Elíade, el trabajo de la cultura, yo no diría como contrapoder, pero sí la cultura para forjar esa identidad y que nos permita esa fortaleza nacional para poder actuar. Mira, la cultura, en momentos donde a veces en el socialismo, en las fuerzas de izquierda han dado una importancia primordial a la ideología y al trabajo ideológico, por decirlo de la forma clásica, yo prefiero hablar de trabajo cultural y de cultura. O sea, la cultura es lo que tú no puedes cambiar de sí mismo ni de tu pueblo. O sea, la cultura está en un estrato tan profundo de la psicología personal y social que es imposible, aunque tú quieras, que tú abjures o tú traiciones a tu cultura. Se te sale. Tarde o temprano, el dominicano en Nueva York, por muy asimilado que quiera ser, o el cubano en Miami, por muy americano que quiera ser, siempre se delata como dominicano o como cubano. Sin embargo, yo sí puedo cambiar de partido y ser medianamente creíble, abandonando un credo político u otro, o una religión, pasarme de una religión a otra. La cultura no. La cultura es lo espontáneo. La cultura es lo que está a nivel casi del subconsciente de las personas y por supuesto del consciente también. Quiere decir, en los niveles más profundos de la sociedad es donde está la cultura. Por eso es que los cambios sociales jamás serán sólidos y jamás serán irreversibles si no llegan a calar hasta el nivel de la cultura de un pueblo. O sea, tú puedes tener un pueblo aparentemente socialista, pasó en Europa del Este, sin embargo que tiene una cultura egoísta, una cultura dividida, una cultura nacionalista estrecha, que acaba con aquello que tú quieres construir. Por lo tanto, no es solamente la apariencia, es lo profundo. Entonces, es en la cultura y es a través de la cultura donde se deben hacer las grandes transformaciones en la mente de los hombres y en la mente de la sociedad, en la conciencia colectiva, en la conciencia individual, para lograr esos cambios que se aspiran. Ahora, desde el sistema educativo formal de una sociedad, ¿hasta dónde se puede impactar o alterar la cultura? ¿O la cultura va a prevalecer independientemente del sistema educativo? Porque ahora, en el caso nuestro, que vamos supuestamente a apuntalar de nuevo todo el sistema educativo con el tema del presupuesto, de revisar la currícula, de mayores incentivos a los maestros, a la maestra, ahí cómo imbricar cultura, sistema educativo. Bueno, son elementos indisolublemente ligados, pero que en una relativa independencia también. Es decir, no necesariamente son facetas o elementos que de forma automática o de forma mecánica prevalecen o influyen unos sobre otros. Digamos, estamos hablando de que la educación es la forma organizada en que tiene la sociedad de transmitir a las nuevas generaciones los valores en los que cree, o los valores que considera imprescindible para la propia supervivencia de la sociedad. Es decir, la educación es lo que la sociedad es. La educación refleja el estado de la sociedad. La educación refleja qué ciudadano se quiere formar, por defecto o por abundancia. Hay de las dos formas. Por lo tanto, la educación es una acción deliberada, una acción consciente, una acción planificada para influir. La cultura no siempre llega a ser una acción consciente, deliberada. Precisamente esa independencia, ese carácter espontáneo es lo que explica un fenómeno tan rico como la cultura popular.
que decía nuestro gran y común amigo Joel James, de la Casa del Caribe de Santiago de Cuba, lamentablemente fallecido, que la cultura es la zona del espíritu donde radica la soberanía nacional. La cultura popular, perdón, es la zona del espíritu donde radica la soberanía popular. Es decir, en un país, y pasó aquí en el 65, pueden fallar los líderes políticos, pueden fallar las instituciones, pueden fallar los partidos, pero si la cultura no falla, hay una respuesta popular a los problemas. Ahí está la importancia entonces de implicar educación y cultura, precisamente para que esa acción dirigida, para la cual hay un presupuesto y para la cual el Estado dedica recursos y está amparado por los recursos del Estado, logre impactar sobre la cultura y hacerla cada día más universal, más amplia, no solamente popular, sino universal, que es la única garantía, lo que Fidel llamó en una época, en las campañas políticas en Cuba, en la prédica política, cultura general integral. Es decir, es el único antídoto que tiene el hombre moderno de poder actuar y vivir dignamente en la sociedad, en este mar capitalista que nos rodea. Es decir, solamente a través del logro de una cultura general integral, el hombre podrá ser digno y podrá ser pleno. Porque lo demás, es decir, lo demás sería plegarte a lo que te rodea y que es enajenante, generalmente hablando en términos culturales. Por ejemplo, no es más importante el hijo de Shakira y de Piqué, o es más importante la ropa que se puso ayer Lady Gaga, que un acto de creación popular o una especie de, o un gran aporte académico o un gran aporte médico en un país o en una sociedad determinada. Eso no es noticia. Precisamente esas otras se exaltan como noticia para que tú no te des cuenta del mundo en que vives y para que tú no tengas elementos de juicio para poder actuar y pensar en el mundo en que tú vives. Elías, ahora estamos 26 de enero para conmemorar el 200 aniversario del natalicio de Duarte. Pero además estamos también 28 de enero para conmemorar el 160 aniversario del natalicio de José Martí, el apóstol de Cuba. Hablemos de identidad del pueblo cubano. Martí bebe en la fuente de Varela, de la Luz y Caballero, el impacto en la historia cubana del pensamiento de Martí y la identidad del cubano hoy. Y ese impacto o esa la trascendencia del pensamiento de Martí en todo el proceso revolucionario cubano. Mira, ahorita hablamos de educación y hablábamos de cultura y vamos a hablar también de educación, de cultura y de política. Martí tuvo la suerte de ser alumno de José María de Mendive, poeta cubano, un patriota cubano, que a su vez fue alumno de José de la Luz y Caballero, que a su vez fue alumno de Félix Varela. Es decir, en Martí, nacido en 1853, hay un compendio de generaciones de cubanos aspirando a la libertad, a la independencia de España, a la justicia, a la construcción de una sociedad justa, nueva, mejor, a través de la educación. O sea, cuando el gobierno colonial en Cuba, como pasó aquí, reprimió salvajemente todo intento de libertad, el espíritu libertario cubano se refugió en las escuelas. Es decir, un gran magisterio enseñando valores patrios, enseñando la historia universal desde el ángulo de las aspiraciones a la dignidad y a la justicia de los hombres, que fueron preparando el camino en la sombra, en silencio, para que llegado el momento, a partir, por ejemplo, en Cuba, del 10 de octubre de 1868, cuando se da el grito de Yara, que inicia la guerra de independencia con Carlos Manuel de Céspedes. Martí era muy jovencito en esa época, tenía 14 años. En ese 15 años, en ese momento, esos jóvenes que se habían preparado en las aulas estaban preparados para, en la práctica y en el terreno, en el campo de batalla, poder luchar por esos ideales. Por eso es que creo que Martí es un feliz ejemplo de cómo una sociedad, a pesar de sus problemas, a pesar de sus desgarramientos, a pesar de su atraso, el colonialismo es atraso siempre, puede ir formando las alternativas para ir resolviendo sus problemas sociales. Y en ese caso Martí es un ejemplo coherente, porque Martí encarnó precisamente una continuidad del devenir histórico de la nación cubana. Porque eso también hay que decirlo. Las naciones que tienen un proceso histórico coherente
Es decir, no quiere decir que no tenga retrocesos, derrotas, sino coherente, que tenga una lógica interna, que haya una concatenación de hechos y que permita explicarlo a través de una razón discursiva hacia el futuro, desde el pasado. Esas naciones tienen más posibilidades de construir una sociedad mejor, porque es un proceso natural. Ahí no hay que volver constantemente a rectificar o explicar el pasado, eso está explicado ya. Y se ve claro, transparentemente, por qué las cosas ocurrieron. Está todo muy organizado. Claro, eso no lo organizó ningún genio, eso lo organizó la vida. Pero tiene una lógica. Entonces Martí encarnó esa lógica nacional. Por eso es que Martí, un hombre joven, un hombre que no peleó en la guerra del 68, es decir, 10 años de guerra contra España que terminan en una rendición, donde los cubanos, por su desunión interna, no pudieron seguir la lucha, por su aislamiento, es el que retoma las banderas de esa lucha en el año 1895 y llama de nuevo al combate en la última fase de la guerra de independencia. Está la famosa carta de Martí a Gómez de 1882, donde Gómez le dice, bueno, usted que yo no lo conozco, usted es un jovencito que no peleó, yo fui general en jefe de los ejércitos cubanos, libertadores, perdí a mis hijos de hambre en la Manigua y me hirieron. ¿Y usted qué me está ofreciendo? ¿Qué me ofrece cuando me llama de nuevo a la lucha? Y Martí le dice, yo no tengo nada que ofrecerle, general, salvo la ingratitud probable de los hombres y el placer del sacrificio. Y lo interesante es que Gómez aceptó. O sea, cualquier otro se hubiera espantado. Sí, bueno, imagínate, mira lo que me está ofreciendo. Gómez aceptó. Pero porque Martí encarnaba la razón profunda de la revolución cubana. Es decir, Martí, la elocuencia de Martí era el reflejo de la lógica interna que se estaba encarnada en Martí de los procesos anteriores. Es decir, Martí no era tampoco una persona capaz de deslumbrar como un fuego artificial fatuamente, con un destello y después apagarse. Martí era elocuente y convencía por la sencilla razón de que a través de Martí estaba hablando la historia de Cuba en ese momento, como ocurre con otras grandes figuras de la historia en un momento determinado. Entonces, eso permite que aún después de muerto, y precisamente después de muerto en combate, el 19 de mayo de 1895, en el combate de Dos Ríos, Martí, su figura, lejos de menguar, se agiganta y se constituye un elemento aglutinador de la nación cubana, en un refugio de la propia nación en los momentos más oscuros, como fueron los momentos de la república mediatizada o la pseudo república, que se extiende bajo la ocupación americana al terminar la ocupación americana desde 1902 hasta 1958. En esos años, ante la corrupción reinante, ante las traiciones, ante el debilitamiento de los partidos, ante la falta de fe del pueblo en su propio destino a veces, ante la injerencia descarada del extranjero en los destinos nacionales, ante el avance de la politiquería, el descrédito de los partidos. En medio de todo eso, ¿cuál fue el refugio? José Martí. José Martí y la escuela cubana y José Martí. Por eso es que en 1953, cuando Fidel y su generación empiezan con el asalto a Moncada, la etapa esta final de la revolución, que es un solo proceso histórico, dicen y se reconocen como que son los jóvenes de la generación del centenario de Martí. O sea, lo que los definía era el debut en la política nacional, el debut en la política cubana desde Martí y por Martí. Por eso Fidel dice en su alegato en el juicio tras Moncada, dice, parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario, tanta era la afrenta. Pero hoy hay una generación de jóvenes que viene a decirle que no va a morir, etc. Yo creo que ese es un buen ejemplo y que podría servir también para explicarnos el papel de Duarte en el momento actual dominicano. Vamos a ir a eso en breve. Vamos a subir a una breve pausa y retornamos en la conversación aquí en Voz para el Cambio con Elías Acosta Mato, un lúcido intelectual cubano, caribeño y latinoamericano. Vamos arriba, señor director. Cuba no es otra isla del Caribe.
Cuba es la isla.